10.000 con Jesús, sacerdotes. En este 29º domingo del tiempo ordinario escucharemos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos que van del 1 al 8. Este Evangelio es una enseñanza profundamente bella y didáctica de Jesús sobre la necesidad de la oración. De hecho, comienza precisamente así el texto. Les decía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y sin desanimarse. Vamos a revisar sin duda la parábola que el Señor cuenta a sus oyentes, pero antes analicemos como el encabezado de este texto. Jesús, dice Lucas, nos va a presentar una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y sin desanimarse. Necesidad. Se utiliza el verbo dein, que expresa algo profundamente necesario, algo para la vida, algo sin lo cual no se puede vivir. Se trata del mismo verbo que se usa para la pasión. Por ejemplo, en Lucas 9:22 les enseñó que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Es decir, así como tenemos necesidad de la cruz de Jesús, sin la cual es imposible recibir el perdón de nuestros pecados, tenemos necesidad de la oración, sin la cual no tenemos vida de verdad y no tenemos un contacto con Dios. Necesidad de orar siempre. Pántote proseugesthai. Pántote, este adverbio temporal que significa efectivamente siempre, en todo momento, sin dejar ni un instante de orar. Esta idea viene reforzada por la frase de la primera Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Oren sin cesar, oren sin pausa, oren sin dejar ni un momento de orar. Es interesantísimo pues cómo la espiritualidad cristiana tiene como objetivo que la oración sea un diálogo constante con Dios. Es más, como proponía algún autor espiritual, lo importante en nuestra oración, la meta de nuestra oración, es lograr que el monólogo interno que siempre tenemos cuando reflexionamos, cuando estamos hablando con nosotros mismos, se vaya transformando poco a poco en un diálogo, hasta que nuestra vida interior no sea ya un comunicarnos con nosotros mismos, sino con Dios. Por lo tanto, Jesús instruye claramente sobre la necesidad de orar siempre. Ahora bien, para poder orar siempre, para poder estar todo el tiempo en presencia de Dios, para poder tener todo el tiempo un diálogo con el Señor, es necesario e indispensable dedicar un momento específico o varios momentos específicos en el día a la oración. Es decir, la meta es poder estar siempre en contacto con Dios. El camino para lograrlo es dedicar un tiempo concreto día a día a nuestra oración. Orar siempre y finalmente sin desanimarse. Me encaquein. El verbo aquí es usado el verbo encaqueo, que está formado por dos partes, dentro, kakos, mal. O sea, orar siempre sin ir a mal, sin desanimarse, sin perder la voluntad de orar, sin pensar que orar no vale para nada. Efectivamente es una de nuestras grandes tentaciones, llegar a pensar que ya orar no sirve por tal o cual razón, porque no alcanzamos este favor, porque tuvimos este problema a pesar de que pedimos lo contrario. Jesús nos invita a orar sin desanimarnos, sin desfallecer. Y es precisamente esta oración sin desfallecer, sin desanimarnos, la que puede lograr llegar al corazón de Dios, pero sobre todo la que hace que nuestra relación con Dios sea real, profunda. Vamos entonces a revisar la parábola. La parábola que Jesús nos narra nos presenta dos personajes. Por una parte, el juez. Este juez es llamado directamente juez inicuo. Es decir, es un juez injusto, es un juez que realmente no tiene ningún temor por Dios, de ninguna manera. Efectivamente, el juez es caracterizado así: no teme a Dios ni respeta a los hombres. La expresión para decir que no respeta a los hombres implica efectivamente que no le importa, ¿no? El verbo usado es el verbo entrepo, que quiere decir que no le da vergüenza.
O sea, no teme a Dios, no reconoce a Dios como Dios, no reconoce su poder, pero tampoco le da vergüenza de los hombres. O sea, ya no le importa ni siquiera quedar mal, parecer corrupto a sus ojos, que no tengan una gran opinión de él. No le importa nada, solo piensa en sí mismo. Esta es la caracterización del juez. Por otra parte, en la misma ciudad se encuentra una viuda. Esta viuda, conocida pues como una de las categorías más vulnerables, más necesitadas, más indefensas del pueblo. Recordemos que los más indefensos son constantemente, según la ley, la viuda, el huérfano y el extranjero, el forastero. Bueno, pues esta viuda va donde el juez y durante mucho tiempo le pide: hazme justicia contra mi adversario. Hazme justicia contra mi adversario. Para el juez, que no le importa a Dios, por lo tanto no le importa atender a esta mujer por amor a Dios, ni tiene respeto a los hombres, esta viuda no es más que una persona molesta, que no le puede dar nada bueno. ¿Qué puedo ganar yo de esta mujer? No tiene dinero para pagarme, no tiene nada para realmente ayudarme. ¿Qué me puede dar? Aparentemente, absolutamente nada. Entonces, este juez inicuo que no puede recibir nada de la viuda, aparentemente no la va a escuchar. De hecho, por mucho tiempo no la escucha. Pero llega un momento en el que este juez tiene un diálogo consigo mismo, un diálogo interior propio de las parábolas en San Lucas. Algunas parábolas nos muestran este diálogo interior de los personajes. Entonces se dice a sí mismo el juez: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, voy a hacerle justicia a esta viuda porque me está molestando, y para que ya no venga a molestarme, la voy a atender. Entonces la idea es que la insistencia de esta viuda logra que el juez, a quien no le importa nada ni nadie, finalmente, por sí mismo, para ya no verse tan molestado por ella, le haga justicia. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la parábola inmediatamente lo da Jesús. Presten atención a lo que dice el juez inicuo. ¿Acaso no hará justicia a Dios a sus elegidos que claman a Él día y noche? Y a nosotros nos puede llamar la atención y podríamos decir: ¿cómo puede Jesús comparar a este juez inicuo con Dios? La respuesta nos la da el mismo Evangelio de Lucas, cuando leemos Lucas 11:13. Si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Es decir, si este juez, que es malo, recibiendo esta presión constante de esta mujer, le hace caso, ¿cuánto más no logrará aquel que pide a Dios con constancia? Porque Dios no es un juez injusto, ni siquiera es un juez indiferente, es un Padre bueno. Entonces, efectivamente, la comparación que se establece es esta: ¿acaso no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y les hará esperar? Hará justicia ekdikesis, que es efectivamente esta justicia distributiva que alcanza aquello que la persona necesita, aquello que la persona merece, aquella justicia, aquella reivindicación que una persona requiere. Esta justicia la hará Dios ¿a quién? A sus elegidos. Y esto es bello. Jesús recuerda que cada cristiano es un elegido. Si para el juez inicuo esta viuda era como el mosquito molesto, ¿no?, que uno quiere quitarse de encima, para Dios no somos eso. Somos sus elegidos. De hecho, somos sus hijos. ¿Cómo no va a hacer Dios justicia a sus elegidos, a sus hijos que claman? Boonton, que son clamantes, el verbo boao, que piden, que ruegan, que suplican, que gritan en voz alta. Es decir, ¿cómo no va a hacer justicia a Dios a sus hijos que en voz alta y con constancia le piden? Efectivamente, la constancia, porque le piden emeras kainutos, día y noche. No dejan de rogarle ni un solo momento. Por eso, de nuevo se insiste en que la fuerza de la oración no está tanto en hacer cosas raras o en pedir con mucha vehemencia un día, sino en ser constantes. La oración se vuelve para nosotros un arma indispensable y poderosísima cuando es una oración constante. Pero el final de la parábola es lapidario. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es decir, que si
aparentemente falla la fe, si falla la evangelización, si no logramos transparentar esa confianza en Dios, no es porque sea Dios quien falte, no es porque Dios no es capaz de hacer aquello que se le pide. Es sin duda porque no hemos procedido muchas veces con fe, porque nuestra confianza en Dios no es constante, porque no le abrimos nuestro corazón de manera decidida, radical y total. Y repito, es un final lapidario porque deja casi como una cierta tristeza de Jesús, deja entrever su corazón preocupado. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Habrán personas que clamen a Dios como esta viuda, personas que estén en la brecha sin cesar, orando constantemente con confianza en que Dios los va a escuchar. El Evangelio de hoy responde a preguntas que constantemente nos hacemos y escuchamos. ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena pedir a Dios? ¿Es realmente útil cuando tantas veces yo he pedido esto o aquello y aparentemente pues no me ha sido concedido? Parece que Dios no me ha escuchado. ¿Cuántas veces quienes ayudamos en la pastoral escuchamos esta expresión, esta queja que sale del corazón hasta de los cristianos más comprometidos? Parece que Dios no me escucha, parece que Dios me ha olvidado. ¿Para qué? ¿Para qué seguir con esto? ¿Vale la pena orar? La respuesta es sin duda sí. Aunque parezca que no oye, siempre escucha. Y por eso debemos ser incansables. El Señor sabe cuándo concedernos aquello que necesitamos. Es más, sabe si aquello que nosotros creemos necesario es realmente lo bueno para nosotros. Y sabe darnos aquello que más nos hace falta. Una vez más, recordemos 11:13. El Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, la santidad y aquello que Él considera necesario para la santidad. Sin embargo, cuando desfallecemos y no oramos, dejamos de concretar nuestra relación con Dios, dejamos de llenar nuestra vida. Y esto es importante, tenerlo clarísimo. La oración no le hace bien a Dios, Él no lo necesita, me hace bien a mí me pone en contacto con el Señor, a mí me ayuda a estar verdaderamente con Él. Y esto es muy importante, la oración es la activación de nuestra vida y amistad con Dios. Si nosotros no activamos nuestra relación con el Señor, esta va perdiendo su color, va perdiendo su fuerza y finalmente se vuelve solamente una relación pues vaga, distante, casi supersticiosa o superficial e indiferente. La oración es lo que da vida a nuestra relación con Dios y por eso nuestra oración debe ser constante. Nos viene muy bien preguntarnos en concreto qué tiempo le dedico a la oración todos los días. ¿Qué momento le dedico a Dios en mi día a día? ¿Soy generoso con este tiempo? Realmente si yo despliego mi horario, ¿no?, en lo que ocupo el tiempo a lo largo del día, puedo decir que dedico más tiempo a la oración que al WhatsApp, que al Facebook, que a una serie o que a 1000 realidades más. Queridos amigos, escuchemos la palabra del Señor y volvamos a recordar esta necesidad de orar siempre y sin desanimarse. Que la oración sea nuestra fortaleza más grande. Que Dios les bendiga.